comilón, borracho, hijo de fornicación, blasfemo, samaritano, y en unas cuantas ocasiones le acusaron de ser endemoniado, poseído por Satanás y un largo etcétera. 60 años después de Jesús haber vivido en esta tierra, sigue sufriendo blasfemia. A finales del primer siglo, en Asia Menor, los judíos no convertidos están blasfemando al Señor Jesús. Podemos traducir el verbo blasfemar como hablar mal, como calumniar. Y ahora, ¿quién está detrás de estas calumnias, de esta blasfemia? Jesús dice, los que están detrás de estas blasfemias son los que se dicen ser judíos. ¿Ves? Se dicen ser judíos. Jesús está negando que sean verdaderos israelitas. No son verdaderos judíos. ¿Por qué no? Porque aprendemos en el Nuevo Testamento que ser israelita, ser un miembro del verdadero pueblo de Dios, no depende de factores, digamos, externos, ¿verdad? Circuncisión, dejarte la barba larga, abstenerte de marisco, puerco, etc. El verdadero judío lo es en el corazón. Os cito Romanos 2, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Por tanto, el Nuevo Testamento dice que el verdadero miembro del pueblo de Dios, el verdadero israelita, el verdadero judío, es aquel que tiene corazón circuncidado. Es aquel que ha sido regenerado, que cree en Jesús. Y si tú tienes este espíritu de regeneración, no puedes blasfemar al Señor. Porque está escrito en 1 Corintios 12:3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. O sea, si tú tienes el Espíritu de Dios, no puedes blasfemar a Jesucristo. Es imposible. Si tú tienes al Espíritu, tú dices que Jesucristo es el Señor. Es que si no son judíos, según Jesús, ¿qué son? El Señor nos dice, eso es fuertísimo, son sinagoga de Satanás. En griego, Satanás significa acusador, calumniador. Y voy a compartiros una cita iluminadora del comentarista Gregory Beale que arroja luz sobre lo que estamos aquí estudiando. Dice Beale, la mención de las calumnias y blasfemias judías sugiere que los judíos, celosos del progreso del cristianismo, pueden haber delatado a los cristianos ante las autoridades romanas. Hasta finales del siglo I, el cristianismo gozaba de cierta protección bajo las paraguas del judaísmo, que era una religión aceptable para Roma. Los judíos no estaban obligados a adorar al César como un dios, sino que se les permitía ofrecer sacrificios en honor de los emperadores como gobernantes y no como dioses. Pero después de la persecución bajo Nerón, el cristianismo se consideró cada vez más distinto del judaísmo y dejó de gozar de protección bajo sus paraguas. Es que a partir de aquel momento, cuando Nerón empieza a perseguir la iglesia en el año 64, después del gran incendio en Roma, es a partir de ese momento cuando los judíos empiezan a denunciar a los cristianos ante las autoridades, diciendo que no son judíos. Por tanto, deben adorar al César. Y William Hendrickson dice, los judíos no solamente difamaban al Mesías, sino que delante de los tribunales acusaban con entusiasmo a los cristianos. ¿Os dais cuenta? Jesús dice que ya que son unos calumniadores, ya que están acusando falsamente al pueblo de Dios, son hijos de Satanás. Y de hecho Jesús durante su ministerio terrenal, en Juan 8:44, se dirigió a sus enemigos, que eran judíos, fariseos, llamándolos hijos del diablo, padre de mentira, y sus deseos queréis hacer. Según el Señor Jesucristo, el verdadero pueblo de Dios es la comunidad de fe. Aquellos que son de Él son verdaderos creyentes. Ya no es el pueblo étnico de Israel, sí, habrá israelitas salvos por gracia en Cristo, amén, pero el pueblo de Dios es global, internacional, y aquí hoy en Almería hay pueblo de Dios, amén, aleluya.
3 oraciones que vamos a levantar hoy según lo expuesto en Apocalipsis 2:9. Primera oración. Padre, ayúdanos a soportar las aflicciones correctamente. Ayúdanos a soportar las aflicciones correctamente. La palabra nos promete persecución por causa del nombre de Cristo. 2 Timoteo 3:12. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Palabra del Señor, promesa del Señor. La iglesia de Esmirna se vio obligada a soportar amenazas, burlas, denuncias por causa de estos hijos de Satanás. Y tú y yo hoy en Almería somos llamados a sufrir por causa del nombre de Dios. Y debemos aprender a sufrir correctamente, no vengándonos de nuestros enemigos, sino sirviéndolos en amor. De Jesús, por ejemplo, está escrito en 1 de Pedro 2:22, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Te están difamando, están criticándote, están maldiciéndote, encomienda la causa al Señor. Él te defenderá. No tienes que defenderte a ti mismo. Y también Mateo 5:11, el Señor Jesús nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado Padre, danos la gracia como para sufrir correctamente, cristianamente. Primera oración. La segunda. Padre, danos un corazón genuinamente convertido. Danos un corazón genuinamente convertido. Claro, los judíos pensaban que ser salvo tenía que ver con circuncidarse, abstenerse de ciertos alimentos, guardar Shabbat y ciertos días festivos a lo largo del año. Lo que aprendemos en la Biblia es que la salvación es un asunto de corazón. No es, sí, por supuesto, sí, Dios te salva el corazón, habrá consecuencias en el ámbito externo público. Pero la salvación es fundamentalmente una cuestión de la circuncisión del corazón, la regeneración del alma. Ahí está la salvación. ¿Y cómo podemos nosotros recibir la salvación? ¿Cómo podemos ser salvos? Pues creyendo en el Evangelio. Jesucristo murió por los pecadores en la cruz, resucitó al tercer día. Y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Es que aquí hoy, sé que estamos en una ciudad gentil, en un país gentil, en un continente gentil, pero por medio de la fe en Jesucristo, el Dios hombre, tú puedes llegar a ser un miembro del verdadero pueblo de Dios. Tú puedes ser un israelita en el sentido espiritual de la palabra. Así que recuerda que el ritualismo no salva. Tú no vas a ir al cielo por asistir mucho al culto, por leer mucho la Biblia, por XY. No, tú irás al cielo por fe en el Salvador Jesucristo. Él es nuestra salvación. Así que, amado Padre, danos un corazón genuinamente convertido. Que no haya ningún fariseo entre nosotros. Y oración número 3. Padre, por favor, líbranos de ser una sinagoga de Satanás. Líbranos de ser una sinagoga de Satanás. Verás, hoy, en siglo XXI, hay iglesias evangélicas que desempeñan el papel de sinagoga de Satanás. Se han apartado del Jesús bíblico y ahora predican un mensaje humanista, mundano, condenando a aquellas iglesias que predican fielmente la palabra de Dios y anuncian sus consejos. Como consecuencia, los ministros de aquellas congregaciones se oponen a los ministros fieles de la palabra hoy. Nos acusan de ser fundamentalistas, llenos de odio, que no tenemos amor, etc. ¿no? Hemos leído sus comentarios, los hemos oído en persona. Tristemente, hace 40, 50 años, algunas de esas denominaciones contaban con buenos ministros. Yo pienso, por ejemplo, en la famosa iglesia anglicana, que sigue siendo la iglesia protestante más grande y numerosa del mundo. La semana pasada, ¿no? La cabeza de la iglesia anglicana, Carlos III, ahí en Roma, orando con el Papa Leo XIV, ¿no? ¿Qué hace la cabeza de una iglesia protestante orando públicamente con el Papa? También están bendiciendo ahora parejas del mismo género y podemos decir que esa iglesia ya se ha convertido en una sinagoga de Satanás. No defiende la palabra de Dios y esos ministros son los primeros en denunciar a los pastores evangélicos que siguen anunciando la ética bíblica tal y como está escrita en la Biblia.
Es que, amados, vemos que si no tenemos cuidado, si no nos mantenemos bien apegados al Señor, en cuestión de 40, 50 años, una iglesia que ahora mismo puede estar yendo bien en la palabra, con temor de Dios, etc., pero si no tenemos cuidado, podemos acabar convirtiéndonos en una sinagoga de Satanás. Ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, no solamente los anglicanos, entre los presbiterianos, los bautistas, los metodistas. Hay auténticas sinagogas de Satanás entre todas esas denominaciones. Hace siglos empezaron bien, en el fuego del Señor, pero ahora totalmente mundano, totalmente humanista, un mensaje que no es fiel a la palabra de Dios. Es que, amado Señor, sí, gracias por la iglesia hoy en Almería, pero guarda tu congregación aquí de tal manera para que en 40, 50 años siga habiendo aquí gente genuinamente nacida de nuevo. Líbranos de ser una sinagoga de Satanás. 3 oraciones hoy y vamos a clamar a Dios. Número 1, Padre, ayúdanos por favor a soportar las aflicciones correctamente. 2, Padre, danos un corazón genuinamente convertido. Y 3, Padre, líbranos de ser una sinagoga de Satanás. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor.